Imagina, por un instante, que todo lo conocido se disuelve como un eco en el vacío. Que las voces de la humanidad, con sus plegarias y ecuaciones, se pierden entre las estrellas. Allí, donde el silencio tiene memoria y la luz tarda siglos en pronunciar su nombre, nace una pregunta tan antigua como el primer pensamiento. ¿Estamos solos? Contacto no es una historia sobre extraterrestres. Es una elegía sobre la soledad cósmica. Es la confesión de una especie que construyó máquinas para escuchar al universo, solo para descubrir que lo que anhelaba no era una respuesta, sino una presencia. Ellie Arroway, la científica que observa los cielos, no representa a una persona. Representa al arquetipo del buscador. El Prometeo moderno que roba fuego no de los dioses, sino de las estrellas. Su telescopio es su altar. Su fe, la evidencia. Pero incluso ella, en su devoción por la razón, descubre que hay abismos donde la ciencia se quiebra, y que la verdad no siempre se deja atrapar por los instrumentos de medición. En su travesía, el cosmos no es un lugar, es un espejo, y en ese espejo, la humanidad se ve diminuta, frágil, desnuda ante la magnitud del infinito. Como Ícaro acercándose al sol, Ellie se atreve a mirar demasiado lejos. Y como Ícaro, su caída no es física, sino metafísica. Un descenso al límite, donde la lógica se disuelve en el misterio. El mensaje oculto de Contacto es que toda búsqueda exterior conduce inevitablemente hacia el interior. El universo se revela no como un otro distante, sino como una extensión de la mente humana. La señal proveniente de Vega es una metáfora de ese llamado ancestral que resuena en el corazón de toda conciencia. La urgencia de comprender. Pero comprender implica perder la inocencia, abandonar la comodidad del mito y aceptar que el conocimiento no otorga consuelo, sino vértigo. Carl Sagan, a través del relato, nos recuerda que el cosmos no tiene intención ni propósito. Y sin embargo, la mente humana insiste en encontrar sentido. Es la paradoja esencial. Criaturas fugaces que buscan eternidad. Seres biológicos que exigen razones al vacío. Como un niño que interroga al mar sin comprender que el mar no responde. Ellie viaja a través de los túneles de luz, símbolos del inconsciente colectivo, del tránsito entre lo humano y lo trascendente, y encuentra un rostro familiar, el de su padre. Pero ese padre es una ilusión benigna, una máscara construida para soportar lo incomprensible. El universo adopta la forma del amor perdido, porque el amor, en su esencia, es el lenguaje universal que la mente reconoce incluso cuando todo lo demás se derrumba. Allí se consuma la tragedia. El ser humano solo puede comprender al infinito a través de lo que ya conoce. Contacto es, por tanto, un mito moderno de redención epistemológica. Como en los misterios órficos, el alma viaja al más allá no para hallar respuestas, sino para recordar su ignorancia. El conocimiento supremo no ilumina, disuelve. Y lo que queda es un eco suave, un suspiro que dice: estamos hechos del mismo polvo que las estrellas, pero seguimos sin entender por qué brillamos. La fe y la ciencia, aparentes contrarios, se funden en una misma herida. Ambas nacen del mismo miedo. El miedo al vacío. La religión lo cubre con significado y la ciencia con fórmulas. Pero el vacío sigue ahí, inmutable, paciente, observando cómo los hombres levantan templos y aceleradores de partículas para distraerse del silencio. El viaje de Ellie no es una odisea hacia lo externo, sino una metáfora de la condición humana en el siglo de la razón. El telescopio es el nuevo oráculo, y los datos reemplazan a los dioses. Pero en el fondo, como Job, seguimos reclamando a lo que Dios respondió. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? No es una respuesta lógica, sino una revelación existencial. Le recuerda al ser humano que su conciencia está atrapada dentro de los límites de su propia perspectiva. No puede abarcar el propósito del universo porque es parte de él, no su arquitecto. El mensaje no es castigo, sino humildad cósmica. No puedes entender el todo desde dentro del todo. Y el universo, como un dios antiguo, sigue respondiendo con silencio. La película no ofrece consuelo. Ofrece lucidez. Una lucidez que duele, pero que purifica. Nos muestra que el milagro no está en hallar vida fuera, sino en aceptar la improbabilidad de nuestra propia existencia. Que cada pensamiento, cada célula, cada mirada al cielo, es ya una forma de contacto. En última instancia, Contacto nos desnuda ante la verdad más sencilla y más brutal. El ser humano busca porque teme desaparecer, y en esa búsqueda se justifica su breve paso por el universo. Somos el experimento del cosmos intentando recordarse a sí mismo. Quizás, en algún punto entre Vega y la Tierra, el eco de nuestras voces aún viaja, repitiendo una plegaria que no necesita respuesta. Si no hay nadie más ahí afuera, sería un terrible desperdicio de espacio. El final plantea que tanto la ciencia como la religión comparten un territorio común,
la necesidad de creer sin evidencia absoluta. Ellie, que había rechazado toda noción de fe, se ve forzada a vivir una experiencia que solo puede afirmar, pero no demostrar. De pronto, el científico se convierte en creyente, y la fe deja de ser propiedad exclusiva del religioso. Tu experiencia fue real para ti, dice un investigador al final, marcando la frontera entre lo empírico y lo vivido. El filme deja en suspenso si el viaje ocurrió realmente, pero el mensaje es claro. La verdad no necesita testigos para existir. Lo importante no es si los demás lo validan, sino si uno mismo comprende lo que ha visto. El conocimiento más profundo no siempre puede traducirse en evidencia. El final de Contacto nos dice que la fe y la ciencia no son opuestas, sino dos formas humanas de acercarse al misterio. Que el universo, en última instancia, no responde con certezas, sino con reflejos. Y que la verdadera prueba del conocimiento no está en lo que se puede medir, sino en cómo una experiencia transforma a quien la vive.